ha sucedido que de pronto estás mirando azulejos y empiezas a verles como formas especiales, estás partiendo una fruta o algún alimento y empiezas como a verle caras o como gestos, estás mirando las nubes y de repente así como atrás en el paisaje empiezas a ver como la forma de un perrito, de un gato, de un elefante. Bueno, uno empieza a ver como diferentes formas y les empieza a dar como un significado. Esto se llama pareidolia, que es como la capacidad que tiene el cerebro de ir haciendo asociaciones, juntando las imágenes para darle un sentido. Primero pues captamos como toda a través de los ojos, como toda la imagen, luego la procesamos en la parte de atrás del cerebro, en el lóbulo occipital, que va como analizando las imágenes y empieza a hacer como toda esa cantidad de cruces, de ideas y de asociaciones para entonces luego decir esto se parece a. También llenamos información cuando a veces estamos leyendo eh, alguna frase, algún párrafo y le faltan letras. Cada rato le llegan a uno este tipo de correos de, ay, mira lo que dice ahí, uno lo lee completo y lo entiende. Y después le dicen a uno, vuélvalo a leer. Y se da uno cuenta, ay, faltaban algunas letras. Y esto también es parte de esa pareidolia, cómo uno busca entender toda la información y rellenar como esos espacios y esos vacíos para darle como un contexto global y para entender. Esto es algo normal, no significa nada raro y pues bueno, también tiene que ver un poco con toda esa capacidad creativa que podemos tener. Espero que te guste esta información de la pareidolia, que te parezca interesante, que compartas el video y le des like. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.